Bien, buenas noches, bienvenidos compañeros, amigos y hermanos de los diferentes países de América Latina, la hermana Berna allá en Paraguay, el hermano Juan en Argentina, la hermana allá de California, los hermanos de México y los hermanos de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, de Bogotá, etcétera, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría divina, que nunca se puede entregar públicamente a la humanidad porque no está preparada, y por eso dicen las Sagradas Escrituras: no deis perlas a los cerdos porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Entonces siempre a la humanidad se entrega la enseñanza de lo divino en símbolos y en parábolas a las multitudes, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade: porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Para estos tiempos del fin, porque estamos prácticamente en los tiempos del fin, estamos ya, Jerusalén está rodeada de ejércitos, como dicen las profecías de la Biblia. Hay una terrible guerra ya, prácticamente mundial, ¿no? Todavía no está ya, o sea, a nivel de armas atómicas, etcétera, pero ahí tenemos pues a Rusia con China y todos los países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, mandándole armamento a Ucrania para... ya prácticamente hay una guerra no declarada, pero porque puede suceder cualquier accidente en cualquier momento, si da un fenómeno nuclear, como dicen por ahí, hasta ahí llegamos. Pero vamos a esperar que no sea así y vamos a continuar dando estas enseñanzas que a partir del año 1950, por orden de la Logia Blanca, se abren las puertas del misterio y se ordena al maestro Samael entregar públicamente esta enseñanza divina, la gnosis, a toda la humanidad que sufre. El maestro Samael, por orden de la Logia Blanca, escribió su primer libro, Matrimonio Perfecto, o Puerta de Iniciación a la perfección del ser humano. Entonces, a partir de esa edad, pues, de ese 1950, después de un juicio interno que se le hizo a la Tierra, y en el cual estuvieron presentes los arcángeles y todos los dioses divinos, la venerable Logia Blanca, se condenó a la Tierra al abismo, pero se le dio una oportunidad. Como dice la Biblia, se alargan los tiempos, y entonces se entrega públicamente esta humanidad, que dice las profecías de las Sagradas Escrituras, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y después vendrá el fin. ¿Ya? Pues ya se está entregando el Evangelio del Reino, después viene el fin, pero mientras tanto nosotros tenemos la oportunidad de realizar un trabajo espiritual, porque eso es lo que nos vamos a llevar para próxima existencia, para poder tomar parte de lo que se llaman los pocos de todas las edades. Los pocos, los pocos que son aquellas personas que tienen cierta capacidad de visión espiritual, que nos permiten sentir una necesidad de buscar una enseñanza superior, de buscarle una respuesta al porqué de la existencia y pertenecer en las diferentes existencias de nuestra vida a escuelas de misterios. Y la Gnosis es una escuela de misterios, pero abierta públicamente, porque siempre eran escuelas de misterios secretas. Ahora se abrió públicamente. Entonces, a través de estas enseñanzas gnósticas, estamos entregando los misterios relacionados con el universo y con los dioses, con el ser humano y con la naturaleza. Estamos explicando, pues, que nosotros somos una realidad, que es el alma. El cuerpo simplemente es un vehículo de manifestación que utiliza el alma en cada existencia, que cuando uno duerme el alma sale, cuando uno despierta el alma regresa, cuando uno muere cortan el cordón de plata, el cuerpo físico lo entierran, ahí no hay nada, simplemente es un carro. El alma pues pasa a las dimensiones superiores, a ser juzgada en el Palacio de la Justicia Divina, de acuerdo con sus buenas y malas obras, con lo que sembró en la vida,
y entonces esa alma es enviada en un nuevo cuerpo, en las condiciones que se lo merece, o sea, en las condiciones físicas, viene con una herencia física, en las condiciones de salud, viene con las condiciones de salud que se merece, por ejemplo, si una persona toma trago, viene con problemas en el cerebro, viene problemas con la parte sexual, etcétera, etcétera. Y de acuerdo como nosotros nos hayamos comportado en las vidas anteriores, sembramos y así venimos a recoger en cada una de las existencias. Entonces, tenemos vidas pasadas, etcétera, y todo esto tenemos que comprobarlo, y la naturaleza humana y toda la naturaleza y todo el universo están regidos por 48 leyes espirituales. Existen leyes materiales, pero existen leyes espirituales desconocidas por la ciencia y por el hombre, pero que nosotros como iniciados nuestra misión es comprobar, porque amigos y hermanos, en el campo espiritual, la única forma de saber es comprobar. Por eso nos dice el apóstol Santiago en su epístola, no debemos hacernos solo oidores, sino hacedores de la gran palabra. Y él dice, la fe sin obras es fe muerta, porque obras es comprobar las cosas. Y dice el Cristo, fe es creer en lo que no vemos, porque Dios nos los ha revelado. O sea, Dios a través de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo espiritual, de nuestras prácticas, nos va descubriendo, nos va mostrando la sabiduría del universo, de los dioses, de las leyes, de la reencarnación, nos va mostrando la vida pasada a todos y cada uno de nosotros, pero de acuerdo con nuestro trabajo. Tenemos que sudar, porque ganarnos el pan espiritual, que es el pan de la sabiduría, porque si uno no comprueba nada, nada más se queda escuchando y se queda leyendo, etcétera, entonces no le muestran nada. Tenemos que ganarnos el derecho, tenemos que hacer un sacrificio para que los dioses vean que estamos sintiendo una necesidad y, y proponernos a cambiar gradualmente la parte psicológica con las técnicas y claves que estamos enseñando allá en el curso gratuito de psicología, y las enseñanzas pues que entregamos acá en las conferencias virtuales todos los jueves a las 7:30, y a los que no puedan asistir por cualquier cosa le enviamos la grabación, y también en las conferencias presenciales en el centro, aquí en la ciudad de Barranquilla, todos los domingos a las 4 de la tarde. Entonces, estamos hablando de la evolución que forma parte de lo que llama la rueda del samsara, y que se procesa por el pasar de nuestra esencia o alma por los diferentes reinos de la naturaleza hasta llegar al reino humano. Y si el ser humano no se preocupa por conocerse, por cambiarse y por desarrollar espiritualmente, pasa por un proceso de involución en los 9 círculos dantescos. Después el alma puede, de muchos miles de años de sufrimiento, entonces pasa lo que llama al caos, donde el alma es examinada para que no quede ningún residuo de impureza, y entra a los reinos de la naturaleza, reina, y entonces ir y venir en reinos, en existencia, etcétera, se llama la rueda del samsara, la rueda del dolor y el sufrimiento, porque es que nosotros prácticamente sufrimos en todos los momentos. Voy a explicarle algo importante. Por ejemplo, la esencia inicia su evolución en el reino mineral. A cada mineral tiene, a través de un cordón de plata, tiene unido el alma, un alma que está pasando por un proceso evolutivo. Lo más importante de la piedra, del oro, de la plata, es el alma, ¿no? Cuando esa alma pasa los cursos que se realizan en los templos elementales de la naturaleza, llega ya a las octavas superiores, donde ya pasa a ser oro, para ser diamante, plata, entonces esa alma pues pasa por las puertas atómicas de la naturaleza, ingresa al reino vegetal, y allí pasa por el reino vegetal, por los diferentes procesos evolutivos y enseñanzas correspondientes a este reino. Pero fíjense que aquí en este reino vegetal sufren las pobres plantas. Por ejemplo, cuando le aplican el mortal glifosato, que detiene, o sea, que destruye, que detiene el crecimiento de las células humanas. Si aquí hay mil plantas que Dios hizo, la semilla verdadera, que reproduce, porque tiene el ciclo de la vida,
y hay una planta transgénica que está unida genéticamente a otra especie, hasta un animal, como pasa, con la papa que le- la, la transponen y le trasplantan un gen del salmón porque resiste al frío. Entonces, entonces esa planta es transgénica. Si esa planta está ahí, una planta adulterada por el hombre, dice mejorada, pero es adulterada. Esa planta no tiene poder germinativo, esa semilla muere y hay que comprar otra y se viene el gran negocio. Entonces y viene y fumigan esas 10.000 plantas de las semillas que Dios hizo y, y hay una planta transgénica. A la planta transgénica no le hace nada el glifosato, porque es que la planta transgénica lleva incorporado el glifosato. Y las gentes que coman plantas que tengan incorporado el glifosato, eso va destruyendo las posibilidades de la existencia humana. Y esos pobres elementales pasan por un sufrimiento de degeneración, no solamente a la parte física, sino que eso le afecta a la parte astral, el alma. Ahora, si venimos por el reino animal, por ejemplo, coge, Mari, coge, coge a los pescados y los pescan con dinamita, destruyen esas pobres almas. Tenemos, por ejemplo, el caso de las gallinas purinas. Esas gallinas, pobres gallinas, pues, porque las han degenerado prácticamente. Esas pobres gallinas le inyectan un flavonoide de amplio espectro. Este flavonoide neutraliza los niveles de ácido nítrico, que son los que producen o sea, que son los que permiten la producción de un neurotransmisor llamado la acetilcolina, que de paso tiene que ver con la parte sexual del animal y de lo que se come, y que ese bloqueo va afectando ahí. Y esto hace que se estimulen los centros de hambre en la pituitaria y que hacen que ese animal, perdón, esa gallina coma de día y de noche, porque le están estimulando. Eso es un monstruo genético. Entonces viene y le prenden un bombillo para que no duerma y un bombillo para que no duerma y que coma de día y de noche y que está comiendo concentrados con soya transgénica, que eso degenera el organismo. Una cosa terrible. Entonces ya después, a los 25 días, le estoy explicando para que vea cómo pasan trabajo las esencias, las almas en el reino animal. Entonces viene esa gallina, como no duerme, cuando tiene 25 días pierde la fijación cerebral y eh, al perder la fijación cerebral, viene a lo que se va la luz, cualquier cosa, entonces se enloquecen, etcétera, se matan entre sí mismos, etcétera, y a los 45 días ya se les degenera el metabolismo, ya que esos animales no tienen fijación cerebral, tienen daños en el cerebro, todo el sistema nervioso alterado porque no duermen ni de día ni de noche, entonces los matan y los venden en los supermercados como pollos de primera clase, etcétera, etcétera. Y esos residuos del flavonoide se acumulan en el hígado y en las suprarrenales y van soltando. Por eso estos animales, yo tengo un familiar que trabajó en un galpón y él me contaba que él como contador tenía que ir a contar allá, en ese caso eran los huevos, porque eran ponedoras. Las ponedoras nada más duran un año porque las ponen a poner ahora de día y de noche y a toda hora. Entonces, que a esos animales se les destruye el hígado. Y, y otras cosas que habría que contar. Lo que quiero decirle, y a los pobres pescaditos, ya los están también alimentando con purina, están haciendo eh, trasplantes, implantes genéticos, por ejemplo, al salmón lo injectan con un pescado más grande para que crezca, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Estamos en los tiempos del fin. Nosotros necesitamos, hermano, conocer la realidad de nuestra existencia, que nosotros somos alma y que no somos cuerpo solamente, y conocer la necesidad de un desarrollo espiritual y conocer
ese universo que está siendo adulterado, que está siendo destruido, porque esa adulteración y esa destrucción va afectando a toda la raza humana. Por eso es que estamos llevando este mensaje público a la pobre humanidad que sufre, para que lleven a la práctica esta enseñanza, para que desarrollen una visión espiritual, un ojo del espíritu, que le permitan ver no solamente la parte espiritual del universo y de los dioses, sino la realidad de este universo de dolor, de sufrimiento, que está siendo destruido por lo que se llama la ciencia del anticristo, y que la humanidad termina por aceptar esa ciencia, y todo el mundo usa anticonceptivos, y todo el mundo, etcétera, y todo el mundo, gregarios, montoneros, etcétera, y como dice el Cristo en el Apocalipsis, para los tiempos del fin, la humanidad se arrodillará ante la gran bestia, y la gran bestia es la ciencia del anticristo. Existe la ciencia gnóstica, que es una ciencia pura, pero estamos hablando aquí de la ley de la evolución y de la evolución. Esos animales, hay evolutivos, por ejemplo, hay unos animales que son involutivos dentro del mismo reino. Por ejemplo, existen los chinches, las cucarachas, las hormigas, el comején, las ratas, son animales involutivos. Ahí pasarán hasta que pasen por un proceso superior dentro de ese reino animal, para que algún día puedan pasar al reino humano. Por eso aquí nada se detiene. Entonces, hay que estar ahí hasta que uno aprende para poder pasar a otro reino. Entonces, por ejemplo, hay animales que tienen que ver con, por ejemplo, vamos a poner el gorero, la lechuza, el cuervo, pertenecen al rayo de Saturno, están relacionados con la muerte. Por ejemplo, el golero, la lechuza simbolizan la muerte. Voy a ponerles un ejemplo. Un día estaba yo, pues, en la casa de mi padre, y yo estaba al frente de la casa donde una vecina, y yo vi, mi papá estaba enfermo, tenía un problema de asma crónica, pues, se lo ganó una vez ahí. Entonces vino un golero y se paró en la copita del árbol del vecino. El vecino, el señor tenía cáncer. Yo estaba observando todo al frente de mi casa. Después vino el golero y se paró exactamente en el copito de la casa de mi papá. Yo, por intuición, percibí que iban a haber dos muertos, que primero se moría el vecino y que después se moría mi papá. Y exactamente así sucedió. Entonces, en los hospitales, cuando una persona va a morir, viene y se para el golero, etcétera, porque son animales que pertenecen a lo que se llama el rayo de Saturno. Entonces, la naturaleza tiene muchos misterios, pues, muchos misterios que hay la necesidad de que nosotros conozcamos, nosotros manejamos estos conocimientos, y, y comprobamos muchas cosas, no solamente, pues, en cualquiera de los reinos. Por ejemplo, hay personas, hay seres humanos con gran desarrollo espiritual. Yo les dije la vez pasada, tenemos el caso de San Francisco de Asís, que hablaba con los animales. El maestro Samael también habla y entendía el lenguaje con los animales. Lobsang Rampa, que vino a cumplir una gran misión porque vino a abrir camino, vino del, vino del oriente hacia el occidente para preparar el camino cuando llegara el maestro Samael. Entonces escribió un libro, que el tercer ojo, que la reencarnación, porque venía abriendo el camino, la divinidad, todo lo tiene debidamente preparado. Cuando Lobsang Rampa, que era médico en el Tíbet, una vez, pues, estaba en guerra Japón con la China, era una guerra casi permanente, la China era una potencia, y cogieron preso al hermano Lobsang Rampa, al maestro Lobsang Rampa, y nos cuenta él, pues, que estando en ese campo de prisioneros, donde él lo tenían de médico para que atendiera ahí a los, a las personas que estaban de presos ahí, para que los ayudara en la salud, etcétera, cuenta que un día los japoneses corrían para un lado y decían la bomba, la bomba. Los Rampa no sabía qué estaba pasando en ese momento. Era la bomba atómica de Nagasaki y de Hiroshima. Entonces los Rampa aprovechó y se fue para la orilla, porque esto estaba cerca del mar,
se fue para la orilla y había una lancha ahí sola y se puso en la lancha. La lancha salió llevada por las aguas y la llevó a una costa, pero ya era en la parte de la Unión Soviética. Entonces, en esa costa de la Unión Soviética había un señor, un anciano esperándolo. Le dice, te está esperando porque tengo instrucciones de la logia blanca para ti. Eso es lo que son los misterios de los dioses. Entonces, en ese momento, después, el señor se fue y después aparecieron la- unas fuerzas soviéticas, unas tropas soviéticas que habían por ahí, lo detuvieron, pero ellos se asombraron porque eran unos perros que despedazaban a cualquiera y con Lobsang Rampa ni siquiera ladraron, ni siquiera ladraron. Cuéntalos Rosan Lampa que una vez lo iban a llevar para allá, para Vladivostok. Él se hizo amigo del teniente y llegaron a una parte, pues, que tuvieron que pasar unos días ahí, y ahí tenían unos perros, pero salvajes, que lo utilizaban ellos, y había que darles comida, pero no había que le diera la comida porque al anterior le habían mochado la mano los perros. Entonces, los Rampa dijo al teniente, no, si usted me permite, yo llego y los alimento. Entonces, él entró y los animales no le hicieron absolutamente nada. Son anécdotas, ¿no? Entonces nos cuenta los Rampa que lo que hizo él fue que habló con el perro que era el jefe, le dijo la misión que iba a cumplir. El jefe vino y le ordenó a todo el mundo quieto, que no pase absolutamente nada. Él entró y el teniente quedaba asombrado. Por eso porque Lozán Rampa era un gran maestro que vino a abrir camino para cuando el maestro Samael puede llegar a entregar públicamente su mensaje, prepararnos. Yo leí todos esos libros de Lozán Rampa, que Terceró, que me gustaban esos libros, pero cuando ya conocí la enseñanza gnóstica, que el maestro Samael da las prácticas y las claves públicamente, entonces me sirvió las enseñanzas que cumplió su misión conmigo y creo que con muchos iniciados. Entonces, y en otra oportunidad, el maestro Samuel estaba de visita en un zoológico de México y ahí había un león. El león le dijo telepáticamente, el amigo que está al lado suyo va a morir. Él sabía, él sabía, porque el león simboliza la ley. Hay esencias evolucionadas que desgraciadamente tienen que meter a un león en una jaula cuando el león es el rey de la selva y el rey significa la ley divina. Vea, hay sueños, hablando un poquito de la interpretación de los sueños, pero es que les preparo una conferencia en este sentido porque muchas personas me la están pidiendo. Por ejemplo, usted se sueña en un sueño con león mansito. Mansito, mansito, quiere decir que la ley divina está bien con usted, que se está portando bien, que está haciendo buenas obras, etcétera, que está haciendo bien el trabajo. Generalmente eso se presenta cuando es un iniciado. Usted se sueña, por ejemplo, con un león que ruge. Eso simboliza, le están alertando que usted como que está cometiendo un error, se está desviando del camino y que debe cambiar, porque si no viene la ley y le va a cobrar un fuerte karma, porque el león simboliza la ley. También es un aviso. León que muerde, ya ahí se complica la vida. León que muerde ya es un karma que te va a cobrar. Es un karma que te va a, y de acuerdo a cómo te muerde, así es el nivel del karma que te va a sobrar. Ahora, yo les digo, cuando los dioses en visión de sueño, como dicen las Sagradas Escrituras, o experiencias, como enseñamos nosotros en la noche, que es lo mismo, nos muestran un sueño, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar alguna cosa mala que estemos haciendo o que nos van a cobrar un karma de vidas pasadas y que tenemos que hacer una promesa de una obra buena, etcétera. Esto lo orientamos bien aquí en el centro en él y hacemos un negocio con Dios y una promesa se puede hacer porque los proverbios dicen paga lo que prometieres, Dios no agrada a los insensatos. Yo he hecho muchas promesas, me han asistido, los dioses me han ayudado y como les dije, me han perdonado la vida 14 veces. Aquí tienen pues cumpliendo esta misión de entregar esta enseñanza a la humanidad que sufre. Entonces, esto es importante saberlo y esto le enseñamos pues a quienes... Vea, le voy a entregar una anécdota aquí
eh, hablando de los reinos, esta amiga Mónica, que estuvo en las noches, que yo les conté la vez pasada que la niña era clarividente, pues a Mónica le mataron el esposo. Apareció tirado por una calle. Las autoridades hicieron la investigación y no determinaron, no supieron absolutamente nada por qué. Entonces, como mi amiga Mónica sale facilita en cuerpo astral, porque hay personas que tienen como ese don, tienen esa facilidad. Sobre todo las mujeres tienen más facilidad. Porque la salida en astral está regida por la luna y la luna pues tiene más influencia en la mujer. El hombre tiene más influencia con el sol porque representan las dos fuerzas de la naturaleza. Entonces Mónica tiene cierta facilidad para salir en cuerpo astral, salió en cuerpo astral, buscó el alma de su esposo muerto, se encontró con su alma y le preguntó cómo, quién y en dónde lo habían matado. Entonces el esposo le contó, vea, me mató la pandilla de tal, me arrastraron en tal parte y ahí fue donde me encontraron. Ya ella sabía y sabía quiénes lo habían matado. La verdad que ella no se iba a poner a ir allá a la autoridad a decir nada, simplemente ella quiso saber y aquí en la noche nosotros tenemos algunos discípulos, cada cual en su posibilidad de investigar y de comprobar el por qué pasaron las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una anécdota que son interesantes, experiencias que tenemos aquí los seres humanos. Entonces, pasamos nosotros al reino animal y aquí nosotros tenemos que pasar por la evolución dentro de este reino, pero dentro de este reino, ya les dije, hay el chinche, está el comején, está la cucaracha, está la rata, esos están dentro de la parte evolutiva del reino animal, pero tienen que trascender, pasar a un nivel superior para que puedan pasar y deben pasar al reino animal. Posteriormente, entonces ya esa alma, cuando ya esas esencias o almas de esos animales eh, han pasado las pruebas que les ponen los maestros devas en los templos elementales de la naturaleza y han logrado la evolución superior dentro del reino animal. Entonces esas almas pasan por las puertas atómicas de la naturaleza, pasan al reino humano. Pasan al reino humano y allí al llegar en el reino humano eh, tenemos que nosotros como iniciados conocer por qué o sea, sentir esa necesidad que generalmente la sentimos los pocos, los iniciados de todas las edades, al menos yo la sentí y sufrí mucho, porque yo sufría y me decía a mí mismo, ¿por qué sufro? Y me preguntaba, ¿cómo hago para librarme del sufrimiento? Y a los 15 años me pregunté, ¿yo para qué vine a este mundo? Y si la vida es una sola, ¿para qué Dios lo manda a uno a este mundo? Y, y, y yo le decía, y si es una sola vida, ¿y por qué todos no venimos iguales? Tenía una serie de inquietudes, etcétera, y sufría, y a quién le iba a preguntar. Si me pongo a hacer preguntas, en esa época, pues, me iban a decir que estaba loco, etcétera. Y comencé con esas inquietudes, etcétera, etcétera, hasta que conocí la noche. Cuando conocí la noche, cambió el mundo mío 180 grados. Conocí todas las inquietudes, el porqué de todas las inquietudes que yo he tenido durante toda la vida y sentí la necesidad de comenzar a dictar conferencias sin haber hecho el curso correspondiente. Me abrí a dictar conferencias porque consideré que esta humanidad debía, sufría y podían estar como yo, sufriendo sin conocer el porqué cómo resolver los problemas. Entonces me resolví, como dicen por ahí, lanzarme al ruedo a divulgar esta enseñanza para ayudar a la pobre humanidad que sufre, para como así he ido logrando cambios en el curso de mi vida, lograr que la pobre humanidad también lograra esos cambios y avanzara en el camino espiritual, convirtiéndose uno gradualmente en lo que llaman en apóstol del Cristo, comprobar, vivir y divulgar esta enseñanza sobre todos los lugares de la tierra. Entonces, ese es el camino que tenemos que pasar todos los iniciados, el que pasaron los apóstoles, que a todos los mataron, que fue a Juan el Evangelista, a San Pablo, que también lo mataron, a Jesucristo, que también lo crucificaron,
al maestro Samael también, que sufrió mucho, entregando esta enseñanza a la humanidad que sufre, etcétera. Y aquí estamos todos y cada uno de nosotros cumpliendo nuestro papel en esta existencia, en estos tiempos del fin, ayudando a la pobre humanidad que sufre, ayudándole, explicándole que hay leyes que determinan los comportamientos, que determinan las causas de todo lo que sucede en el universo, y a orientarlos en la necesidad de conocerse a sí mismos, como dicen los griegos, para conocer el universo y conocer a los dioses. Entonces, cuando llegamos nosotros al reino humano, porque cada reino tiene una vibra con determinada nota de la naturaleza, todo vibra con las 7 notas musicales. Aquí tenemos reino mineral do, reino vegetal re, reino animal mi, reino humano fa y reino humano fa. Y si queramos liberarnos de la rueda del Sansara, tenemos que entrar a la nota musical sol. Y para eso tenemos que lograr la perfección. Y así cuando uno logra la perfección, a través de la práctica de estas enseñanzas divinas, entonces se libera de las cadenas del dolor y el sufrimiento, elimina todos sus pecados, forma los trajes de cuerpos del alma, encarna al Cristo de sí dentro de sí mismo, se purifica, se ilumina y se libera de estar yendo y viniendo aquí a este valle de lágrimas y a esta rueda del samsara en la que vivimos todos los seres humanos mientras vivimos en la inconsciencia por culpa de la esclavitud en que nos tienen nuestros defectos y que el Cristo enseña con paciencia. Deberéis liberar vuestra alma del pecado. Entonces tenemos que conocer, nosotros explicamos para conocer y eliminar los defectos la clave del sol, porque fíjense, sol, tenemos que llegar a la clave sol, la clave del sol, la clave de la iluminación, y necesitamos la clave del sol, porque nosotros vivimos en un mundo lunar. Los defectos están regidos por la luna. Entonces tenemos que pasar a una nota sol con la clave sol que ilumina y alumbra nuestro subconsciente, nos permite conocer esos defectos que tienen esclavizados nuestra alma e irlos eliminando con prácticas y técnicas especiales que estamos entregando aquí en el curso gratuito de psicología, que las entregamos en prácticas dirigidas todos los domingos presenciales en el centro ANAEL, y que hacemos aquí una parte de las prácticas acá, pero desafortunadamente pues el tiempo, eh, el tiempo no nos permite hacer la práctica completa. Vamos a ver si hoy la hacemos un poquito más completa. Y cuando ya uno viene cada vida, la única misión del ser humano cuando viene aquí, que tienes 20 fincas, a Dios no le interesa. Que eres doctorado, no sé qué, a Dios no le interesa. Que, que has eliminado muchos defectos, que no pierde la energía sexual y trabaja con la transformación del plomo en oro, con el sacramento del matrimonio para lograr la, o sea, para formar, para vestir al alma con sus cuerpos solares y lograr la perfección. Entonces, usted ha hecho algo y eso se lo premian los dioses en muchas formas. Pero usted viene aquí, comer, dormir y trabajar, tener tus carros, tener tu carro y cambiarlo 3 años, cada 4 años, y tener tu casa. ¿Y qué te vas a llevar cuando mueras? Si a Dios no le interesa nada de eso, se llaman los bienes de la tierra, que si son necesarios se pueden tener, pero que no hay que esclavizarse de ellos. Nunca considerar que la parte material es lo real. Recuerden lo que dice el, los 10 mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es lo primero, Dios es lo segundo, Dios es lo tercero, Dios es el único y está representado dentro de nosotros por el Cristo, y el Cristo está en nuestra simiente, y Pablo de Tarso nos enseña, tu simiente es Cristo, y con esa simiente Cristo transformada en boda, en ese noche de bodas, en ese primer milagro que hizo el Cristo, en el cual representó la transustanciación, la transformación del agua en vino para el nacimiento segundo, pero que las multitudes nunca pueden comprender, y que muchas personas que vienen a la gnosis por quedarse únicamente con las teorías y no desarrollar una visión espiritual para sentir esa necesidad interior de conocerse y cambiar y llevar a práctica estas enseñanzas, tampoco las conocen. Solamente unos pocos llegan a realizar
este sacramento del matrimonio. Después tenemos que convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros y llevar este mensaje a toda la humanidad que sufre, hasta derramar, como dice el Cristo Samael, hasta la última gota de sangre. Nos cuenta un misionero, una gran jerarquía de la gnosis, que el maestro Samael, ese a su cuerpo físico, ¿no? Murió porque ya por ley tenía que morir. Pero el maestro no muere, él está vivo, anda por ahí. Entonces, cuando ya había muerto y estaban muchos hermanos presentes, el maestro Samael abrió los ojos y derramó una gota de sangre. Lo que él enseñaba, hay que derramar hasta la última gota de sangre por la humanidad que sufre. Entonces son enseñanzas, pues, que nosotros podemos comprender porque nosotros estamos dentro de un proceso iniciático, dentro de determinados niveles, pero que tenemos que ir desarrollando esos niveles. Entonces vamos a terminar por hoy, vamos a hacer una práctica para después ver cómo pasamos para los puntos infiernos dentro del proceso involutivo que forma la rueda del samsara. Y explicar para ver bien cómo podemos liberarnos de la rueda del samsara aquí en el reino humano, porque aquí es donde se nota esa oportunidad. Entonces, nosotros, pues, lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Nuestra realidad a nivel de sustancia, porque somos un alma, no un cuerpo, el cuerpo es un vehículo. Y nuestra realidad a nivel de conciencia, que nuestra alma está embotellada en el pecado, en los defectos. Entonces, para poder conocer eso, de que nuestra alma está embotellada en el pecado y en los defectos, necesitamos practicar la clave de sol. Esa nos entregó el maestro, sol, una clave que nos ilumina. Ese ¿qué estoy pensando? Volvemos conscientes de nosotros mismos. Porque si yo digo, ¿qué estoy pensando? Y estoy pensando en una mujer por allá, eso es lujuria. Y si estoy pensando negativamente en una persona, eso es ira. Entonces me conozco ese defecto, miro qué estoy pensando de esa persona de ira, o miro qué es lo que estoy deseando de esa persona de lujuria, y tengo que eliminar ese defecto parte por parte. Porque si no hay disección, no hay eliminación. Por eso dice el maestro Samael que al defecto hay que abrirlo con el bisturí de la autocrítica. Tenemos que eliminar todas y cada una de las partes del defecto y pedirle y suplicarle a nuestra Madre Divina de nuestro Cristo, de ese Hijo que nace en cada uno de nosotros, porque ella es la encargada, nuestra Madre Divina, Devi Kundalini, de eliminar esos defectos, cuando previamente han sido estudiados. Entonces uno coge el defecto de la lujuria y lo va eliminando gradualmente. Si me gustaron los ojos, si me gustaron las piernas, si me gustó la voz, si me gustó el cabello, si me gustó la estatura, etcétera, etcétera. Hay que eliminar parte por parte. Y hay que hacerlo otra vez y otra vez para borrar ese defecto, para que no venga en otra existencia a manifestarse por de recurrencia. Y lo mismo hacemos con la ira, y lo mismo hacemos con la codicia, y lo mismo hacemos con todos los defectos. Vamos a hacer ahora sí. Escríbase en el curso gratuito de psicología y ahí está esta enseñanza más detallada. Estas conferencias virtuales son un complemento. Vamos a hacer una práctica de meditación rápida con relajación dirigida, una respiración lenta y profunda. Entra el aire por la nariz, lo expulsamos por la boca lentamente, llenando la plena capacidad pulmonar. Al expulsar el aire sentimos nuestro cuerpo totalmente relajado. Vamos a hacer 2 o 3 respiraciones. Y ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo